Buenos días a todos y a ti, Alejandra. Empezamos hoy la formación número 26. El tema será la Santísima Trinidad en Luisa. Y nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo e infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Eso. Bueno, después de habernos dispuesto con esta oración a la Santísima Trinidad, vamos a continuar el tema que ya no profundizamos la otra vez de la Santísima Trinidad en Luisa, o como se dice en teología mística, teología espiritual, se llama inhabitación trinitaria. Veíamos que había al menos dos episodios. El que Luisa renueva sus desposorios, más bien su matrimonio espiritual, su matrimonio con Jesús ante la Santísima Trinidad en el cielo. Y el segundo episodio, que ve a la Santísima Trinidad que baja del cielo y entra dentro de ella a tomar posesión de ella. Decíamos que esto nos viene en realidad desde el bautismo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con haber recibido la Santísima Trinidad en el bautismo a lo que le está pasando a Luisa después de todo un camino espiritual? Bueno, hay que entenderlo de esta manera. Aunque la Santísima Trinidad inhabita el alma, es decir, entra en un alma desde el bautismo, no es que el alma participe de todos los bienes que tiene la Santísima Trinidad desde ese momento, puesto que no conoce ni siquiera que está ahí la Santísima Trinidad. De manera que es muy importante ir conociendo este misterio de que Dios está en nosotros y que quiere desarrollar Dios en nosotros. Es decir, que Dios quiere desarrollar su vida, que nos quiere dar sus bienes, que nos quiere que seamos semejantes a Él y quiere obrar junto con nosotros. Entonces es todo un desarrollo de esta vida divina. Podemos poner un ejemplo para entenderlo mucho mejor. Imaginémonos a una persona o a tres personas muy ricas, sabias, que llegan a habitar a una pequeña casa donde pues tiene dueño la casa, ¿verdad? Y pues al principio esa persona empieza a crecer y ni siquiera sabe que están esas personas ahí. Están en un rinconcito sin molestar, sin hacerse notar. Aunque fueran ricas y aunque son las más sabias, pero no interfieren con la persona. Entonces esta persona, si no le enseñan, pues ella empieza su vida y sabe que posee esa casa y empieza a meter sus cosas, empieza a vivir como dueña de su propia casa, es decir, de su alma, de su vida, ¿no? Y va creciendo y a lo mejor empieza a tomar conciencia de alguna manera, pues que esas personas están ahí. Entonces, pues a lo mejor les empieza a veces a hablar, a veces aprende a escucharlas, algún consejo, empieza a entender que son muy ricas y que le pueden ayudar en algo. Entonces empieza a recibir ayuda de ellas, pero poquito,
a lo mejor una vez a la semana las toma en consideración y lo demás, pues esta persona sigue su vida diaria, poniendo en su casa pues todo lo que ella necesita según ella, ¿no? Sus objetos personales y haciendo su vida, tomando sus decisiones por su cuenta, etcétera. Pero va avanzando esa relación, ese conocimiento y empieza a ponerles atención del diario y poquito a poco va amándolas hasta que llega un punto en que les deja a lo mejor una habitación más grande. Esto va a ser para ustedes. Cuando yo necesite, vengo con ustedes, platico, me dan algo que yo necesite, yo se los pido, pero toda la demás parte de la casa, pues la sigue ocupando el dueño, esa persona pobre, esa persona ignorante que va empezando ahí poco a poco a relacionarse con estas personas, pero como estas otras personas son sumamente respetuosas, no forzan nunca al dueño de la casa, sino se lo tratan de conquistar con amor, con paciencia, en fin. Bueno, aquella persona, si está bien dispuesta, si va creciendo en esto y va haciendo un pequeño espacio en su casita, pues puede tener a esas otras personas como más cómodas, ¿verdad? Y así se va desarrollando esta relación hasta que esa persona entiende, pues que esas otras personas sabias y ricas pues le pueden ayudar mucho más y pueden tener una mejor relación. Y llega un punto en que les dice que pueden traer sus cosas, que él va a quitar todas sus cosas, que ya se dio cuenta que no tienen valor, que poco les sirven, que mejor traigan ellas sus cosas y los deja obrar como dueños dentro de su casa. Entonces esta persona empieza a aprender cómo viven ellos y empieza a ennoblecerse, a hacerse más sabio y a usar de las riquezas y de los bienes que estas personas traen a su casa. Entonces se vuelve mucho más feliz, se vuelve mucho más sabia, se vuelve mucho más segura, evita tantos errores, en fin, ¿no? Entonces, y tiene una relación de amor con estas personas. O sea, las considera como de su familia, se considera como un hijo de esas personas. Y entonces, pues, forman una familia. ¿Ven? Entonces, esa es la inmensa diferencia. Aunque la Santísima Trinidad está en el alma de nosotros desde el bautismo, pero la manera en que nosotros los dejamos estar o en la manera en que nosotros nos relacionamos con ellos, esa es la diferencia. Es la manera en que aquí ya Luisa llega al punto en darle toda la posesión, o sea, eso fue el matrimonio con la Santísima Trinidad, darle, entregarse todo a ellos y ellos se entregan todos a Luisa totalmente. Y dice varias palabras interesantes, ¿no? Toman posesión de ella. Esto como que nos recuerda a los poseídos por el demonio. Pero veamos las diferencias. Cuando una persona es poseída por el demonio, a veces es contra su voluntad. O sea, llega el demonio y él no respeta a veces la libertad y forza a la persona, digamos, la arrincona. Al contrario, él es el que arrincona a la persona y él es el que toma posesión de esa casa. A veces es con cierta complacencia de la persona, ¿no? Que le abrió las puertas de alguna manera, pero pues no sabía que iba a pasar esto, ¿no? O a veces sí es consciente, pero no siempre. Entonces, el demonio por eso es que toma posesión de una persona así y llega a usar su cuerpo, hasta su voz, para, sin que la otra persona, digamos, pudiera intervenir o quisiera, ¿no? A veces le da y a veces no le da la libertad. Pero el demonio, él no respeta a veces la libertad y sí puede hacer esto de tomar posesión de una persona. Vean qué terrible, ¿verdad? Y el demonio la toma, pero para hacer el mal, para llevar a esa persona a la desesperación, a mil problemas, aunque aparentemente le pueda dar cosas de este mundo, ¿no?
pero en realidad en su interior pues está la pobre pues desolada y desesperada. Entonces, ¿cómo puede esta persona liberarse? Bueno, ya lo sabemos. Primero y lo más importante sería que ella quisiera liberarse, porque ella tiene voluntad y puede luchar contra eso. Y los exorcismos de la iglesia, que tienen que ser, sabemos, ¿no? Que los sacerdotes tienen el poder de arrojar demonios, pero no es que cada quien lo use como quiere, sino tiene que ser precisamente en esta comunión con la iglesia, cuando el obispo les da esta facultad, y ellos se preparan mejor para ejercer este ministerio y lo hacen en comunión con su obispo. Entonces esos exorcismos son exorcismos que se dicen de la iglesia, o sea, autorizados, oficiales, y tienen mucho poder porque se hacen con toda la autoridad de la iglesia. Y entonces esos exorcismos ayudan a arrojar al demonio de esa persona, de esa casa. Sin embargo, si la persona no pone de su voluntad, libremente querer arrojar al demonio, pues puede haber muchísimos exorcismos y no se va el demonio. En cambio, si la persona pone toda su voluntad en arrojar a ese huésped indeseado y a cerrarle las puertas, con la ayuda, de los exorcismos, incluso con la ayuda de la confesión, es que lo puede hacer, ¿eh? A veces incluso lo puede hacer solo la persona y no requiere los exorcismos. ¿Por qué? Porque, bueno, el padre Amorth, el exorcista aquel famoso, él decía que el mayor exorcismo es la confesión. O sea, una confesión que la persona quiera dejar el pecado, todos sus pecados, arrojarlos voluntariamente, eso es el mayor exorcismo. ¿Eh? Pero a veces las personas están tan débiles espiritualmente que no logran hacer ese acto por sí solas y requieren la ayuda precisamente de la potestad sacerdotal. Y está a servicio de estas pobres almas, ¿verdad? En fin, esto es para que entendamos también un poquito cómo sucede esto. Pero cuando Dios se dice aquí, toma posesión de un alma, no es así como el demonio, obviamente. Es un acto totalmente libre del alma que le abre las puertas y solo toma posesión hasta donde el alma va dejándole y establece una relación de amor, no de tiranía como el malo, ¿verdad? Como el demonio, como el diablo, sino una relación totalmente amorosa y paternal, paterno-filial, ¿sí? Entonces, es muy diferente, pero también de manera, digamos, semejante y hasta mejor, el alma le puede dar esa posesión a Dios y él con sumo orden puede tomar y él actuar por medio de las personas, pero no arrollándolas, o sea, pasando encima de ellas, sino siempre quiere la libertad de la persona, o sea, la voluntad de la persona unida a la de él. Si esa persona no quiere, Dios no hace nada. O Dios lo hace hasta donde la persona quiere. Vean qué armonía, qué maravilla, qué respeto de Dios que nos quiere llevar a, pues, a esta vida divina con Él, pero que Él nos va trayendo por amor y hasta donde nosotros le dejemos. Bueno, en el caso de Luisa, pues con este ejemplo que les di, yo creo que se entiende muy bien en qué punto ya va Luisa. Ahora sí lo vamos a volver a leer, pero van a entender qué es lo que está diciendo. Repito lo que ya habíamos leído la vez pasada, pero ya con la explicación. Al perder la comunión, digo, perdón, al recibir la comunión, perdí los sentidos y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia, la adoré y confesé mi nada. Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atrevía a decir ni una sola palabra. Recuerdo, no, entonces una voz salió de entre ellos y dijo, no temas, ánimo, hemos venido para confirmarte como nuestra. O sea, no es que ahí se entregas, ya se había entregado antes y ahora vienen a confirmar,
a confirmar esa entrega. Hemos venido a confirmarte como nuestra y para tomar posesión de tu corazón. Recordemos que el corazón es, digamos, el interior, la sede de donde salen, pues, nuestros actos, nuestros sentidos, es decir, nuestra voluntad a fin de cuentas. Y al decir esto, vi que la Santísima Trinidad descendió a mi corazón, pero así como dueña, pues, ya como dueña. Y las tres divinas personas se posesionaron de él y ahí formaron su sede. Entonces, ¿qué quiere decir formaron su sede? No es que entraron como visita, no es que entraron a quedarse en un rinconcito. O sea, formar su sede es, así como vivimos nosotros, así también aquí vamos a vivir, vamos a mandar, vamos a amar y vamos a hacer toda nuestra vida divina, igual como lo hacemos en nosotros mismos, en nuestra sede, lo vamos a hacer en esta alma, con esa libertad que nos está dejando esta alma, con esa cooperación total de esta alma. Entonces, a ver, cuando hablamos de, por ejemplo, la sede de una empresa, no es que todas las sucursales sean la sede, ¿verdad? Solo hay una sede. La sede es donde está el directivo, donde están los dueños, bueno, donde se reúnen, donde toman las decisiones, de donde salen todos los lineamientos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa en Luisa. Ahí entran ellos como en su sede. Y a partir de, se puede decir, a partir de este momento, ya es una unión total y continua de Luisa con la Santísima Trinidad. Una relación personal con cada una de las tres personas y un actuar siempre junto con ellos. Esto es importantísimo, es un tema básico, fundamental para vivir en la divina voluntad. Yo creo que poco se habla de esto, poco tenemos conciencia de esto. Casi siempre se empieza a hablar de la divina voluntad como de algo que viene a ti y empiezas a hacer actos, pero muy impersonal, o sea, como si fueras separado de Dios, de las tres divinas personas. Y no, la divina voluntad justo es las tres divinas personas obrantes que están ahí, obrantes con toda la libertad y que tú las vas a ir siguiendo y creciendo en amor con ellas, creciendo en relación con ellas. Vean, esto es porque a veces nos saltamos los primeros volúmenes, sobre todo este primer volumen. Entonces, es importantísimo que no se nos olvide esto. Cuando decimos, quiero obrar en la divina voluntad, la divina voluntad de quién es, de las tres divinas personas. Estoy obrando junto con las tres divinas personas. Este aspecto trinitario y esta relación trinitaria no se nos tiene que olvidar, si no queda la divina voluntad como algo muy vago. Y no es algo vago, es la relación con las tres divinas personas y dejar, o sea, y vivir su misma vida, obrar con sus mismos modos. Como vemos, esto es de lo más profundo que se conocía antes en la vida mística. La vida mística, recordemos que es esa vida de relación, de unión del alma con Dios, en que Dios ya está actuante en el alma. No es solo el alma por fuera, separada de Dios, que hace sus cosas con la ayuda y la gracia de Dios, sino ya es la unión íntima del alma con Dios en que Dios actúa en el alma. Eso es la mística en realidad. Y repito, no los fenómenos extraordinarios que tanto nos llaman la atención. No, pueden no haberlos. Es más, la mayoría de las veces no los hay. Pero lo que forma la vida mística es la vida de unión con Dios, el alma con Dios, esta conciencia, y que Dios ya actúa en el alma porque el alma ya le ha dejado ese espacio, ya se ha desapegado de sus cosas, las ha sacado. ¿Ven? Con este ejemplo se entiende muy bien cuando Dios empieza a actuar en el alma, cuando el alma se vacía de todo y hasta de sí misma.
todo lo que ya vimos en el volumen uno para llegar a este culmen de la vida espiritual, que es Dios viviente en ti mismo. Y una relación continua, o sea, es desarrollar ya esa vida. Ahora, veamos cómo Jesús le explica esto. En el volumen 13 años después, aquí ya es 1921, para que vean que no es que yo me lo esté inventando o no sé, o sea, lo saqué de aquí. El 5 de diciembre de 1921. Luisa le pregunta, de acuerdo a lo que Jesús le va hablando, no voy a leer todo, nada más el pedacito, pues, que necesitamos. ¿Quién es mi familia? ¿Cuál es mi dote y la tuya? Porque está hablando, bueno, de un matrimonio, ¿no? De entre esposos que, pues, cada vez se conocen mejor. Entonces, ¿quién es mi familia? ¿Cuál es mi dote y la tuya? Y él sonriendo continuó. Tu familia es la Trinidad. ¿No te acuerdas en los primeros años de cama que te llevé al cielo y ante la Trinidad Sacrosanta nos unimos? Entonces le está diciendo de estos episodios que ya vimos, de estos acontecimientos. Y ella, le está hablando que en esa vez ella te dotó de tantos dones que tú misma no los has conocido todavía. Entonces ahí es donde la dota, pues sí, es donde se entrega Luis y se entrega a la Santísima Trinidad. No se va a entregar a partes. Dios no es de que tenga partes. Dios ahí es que se entregó todo a Luisa, también toda su voluntad. Ella te dotó de tantos dones que tú misma no los has conocido todavía. Y ya llevaba más de 21 años. Y ya le había hablado todo lo anterior, ¿no? Esto es del volumen 13. Pero todavía no los has conocido todos. Cuando te hablo de mi querer, de sus efectos y de su valor, son develaciones de los dones con los que desde entonces fuiste dotada. O sea, aquí le dice, ¿ven? Que desde entonces la dotó con todo eso de su querer y de todos los bienes que contiene su querer. Pero, ¿qué pasa? Entonces, a partir de ahí, poco a poco se los va develando para que ella los vaya usando, pero ya los tiene desde entonces, porque a veces se dice, ¿y cuándo Luisa empezó a vivir en la divina voluntad? Y no se encuentra un capítulo en que le diga que desde ahí le da el don de la divina voluntad a Luisa. No, desde acá, desde el volumen uno. ¿Mm? Lo demás es írselo haciendo conocer. Cuando te hablo de mi querer, de sus efectos y de su valor, son develaciones de los dones con los que desde entonces fuiste dotada. De mi dote no te hablo porque lo que es mío es tuyo. Y Luisa ya lo sabía. Y ya le había hablado, de hecho, ya le había hablado Jesús, también de la dote de Jesús. Es decir, todo lo que posee Jesús también es de Luisa. Cuando fue Semana Santa, más bien Cuaresma, leímos o pasamos algo así, un capítulo en el que Jesús le entregaba toda su pasión como don. Eso es parte de las dotes, pues, que le da a Luisa, toda su pasión. Pero es todo lo que encontremos en Jesús, se lo da a Luisa. Bueno, y después esto entendámoslo, al alma que realmente se entrega totalmente a querer vivir en la divina voluntad, recibe lo mismo. Bueno, volviendo a la dote de Jesús. En otro capítulo, por ejemplo, le dice que le da y le comunica todas sus virtudes. Imagínense las virtudes de Jesús. Pues se las comunica a Luisa también como dote y con ella la dota. Y todo lo que veamos en Jesús, con la meditación me refiero, todo lo que sepamos que hay en Jesús,
eso lo entrega porque Él se entrega también totalmente a nosotros. Son riquezas para nosotros, pero hay que irlas sabiendo, o sea, hay que irlas conociendo para usarlas para nosotros y para los demás. Igual todo lo que hay en la divina voluntad, o sea, en la voluntad de la Santísima Trinidad. ¿Ven? Y después de algunos días, dice Jesús, bajamos del cielo las tres divinas personas, tomamos posesión de tu corazón y formamos ahí nuestra perpetua morada. O sea, nunca hubo esa separación de Luisa con Dios a partir de ahí. Su perpetua morada. Así tenemos que ser. Tomamos las riendas de tu inteligencia. O sea, Dios era el que ya trabajaba en la inteligencia de Luisa, la dirigía, ponía sus conocimientos, su sabiduría. Tomamos las riendas de tu corazón y de todo tu ser. Y cada cosa que tú hacías era un desbordamiento de nuestra voluntad creadora sobre ti. Desde entonces, eran confirmaciones de que tu querer estaba animado por un querer eterno. ¿Ven? El trabajo ya está hecho, solo queda hacerlo conocer para hacer que no solo tú, sino también otros puedan participar en estos tan grandes bienes. Entonces, desde aquí, por eso es tan importante este volumen uno, porque miren, a veces somos dados a que, como no dice divina voluntad, ay, no, esto no es divina voluntad, no, pero hay que entenderlo. No siempre habla Dios tan develadamente, tan claramente. Entonces, con imágenes, con todos estos episodios que vimos, pues le está haciendo entender todo esto. Nada más que todavía pues le faltaba hacerle comprender muchas más cosas, porque Dios es tan inmenso que no puede darle todos los conocimientos de un golpe a una persona. Entonces va poco a poco, que ese poco a poco de Dios es inmensamente grande para nosotros. O sea, con esto ya es grandísimo tener esta conciencia de que la Santísima Trinidad está actuante en nosotros cuando estamos obrando en la divina voluntad. Y que cada vez tenemos que saber más cómo obra ella para obrar junto con ella. Entonces no es una cosa independiente. A ver, ¿qué giro me invento yo? ¿Qué acto me invento yo? No, eso es la vida divina que te le está participando. Tú tienes que conocer más bien lo que hace Dios para repetirlo y unirte. O sea, repetirlo en ti y unirte a Él, a lo que Él está haciendo. No es así como que a ver qué se me ocurre. No, por eso la importancia de ir leyendo, porque todo está aquí en los escritos. Bueno, quería, antes de terminar este tema, dar, por ejemplo, esto ya viene desde los fundamentos del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia de todo esto, ¿no? Entonces, primero, sabemos que en el Evangelio está esta cita: si alguno me ama, guardará mi palabra o guardará mis mandamientos, o sea, hará mi voluntad. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Ya desde el Evangelio, eso es lo que Dios quiere, venir a nosotros y morar en nosotros. ¿Cuántas veces también San Pablo habla de que somos templos vivos de Dios? Templos es que adentro mora Dios. No solo Jesús, sino Dios uno y trino. Ujú. Y el catecismo, en su número 216, perdón, 260, Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 260 dice: el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. ¿Ven?
estamos entrando en esa unidad de la Trinidad. Pero desde ahora somos llamados, o sea, bueno, en la eternidad se entiende, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad, como dice el Evangelio que ya citamos. Y por eso es que Jesús es lo último que dice, ¿no? Su oración de la unidad el jueves santo. Padre, que todos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. O sea, aquí en esta tierra, esa relación con la Santísima Trinidad, la más íntima que puede haber es esa unidad de voluntades, ya lo sabemos con ellas. Pero, pues, que tomemos conciencia, esa es la cosa. Ya no, repito lo mismo, pero hay que tomar conciencia y relacionarnos personalmente con las tres personas de la Santísima Trinidad. Ya vimos la otra vez cómo, por las virtudes teologales, ella nos participa sus cualidades divinas, la potencia, la sabiduría y el amor, para que obremos con eso continuamente en nuestros actos. Y aún un poquito más, el último. ¿Se acuerdan del anillo de las tres piedras que vimos que simbolizaba todo esto, ¿no? Las tres personas, las tres virtudes, las tres cualidades divinas de las tres divinas personas, pero aún hay otra cosa más, como Jesús le dice a Luisa, que la dotó con todo lo que había en su querer, también simboliza las tres obras de Dios: la creación, la redención, la santificación plena, o sea, el reino en su máximo esplendor. Y todo esto se lo da a Luisa también como dote para que ella use de todo esto como hija para hacer sus actos en toda la creación, incluyendo la creación del ser humano, en toda la redención, incluyendo a la Santísima Virgen como madre, y en todos los actos de las criaturas para formar el reino de la divina voluntad y cooperar en él. Entonces, vean, parece que le entregó un anillito, pero todo el significado que tiene. Pues bueno, ay, se quedó uno como muy lleno de toda esta luz, ¿verdad? Que no se nos olvide, pues, hacer realidad esta inhabitación trinitaria en nosotros. Y mientras continuamos un poquito lo que sigue aquí. Dice Jesús, perdón, dice Luisa. Repito lo último que había leído del volumen uno. La Santísima Trinidad descendió a mi corazón y las tres divinas personas se posesionaron de él y ahí formaron su sede. ¿Quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Me sentía divinizada. Ya no vivía yo, sino ellos vivían en mí y Luisa con ellos. Me parecía que mi cuerpo era como una habitación, como una casa, y que dentro de ella habitaba el Dios viviente, porque yo sentía la presencia real sensiblemente en mi interior. Oía su voz clara que salía de dentro de mi interior y resonaba hasta en los oídos del cuerpo. Entonces, Luisa, al principio de este episodio, lo sentía mucho más sensible, los veía más, los escuchaba más y poco a poco Dios pues permitió que no fuera tan sensible. O sea, que ella no los escuchara tanto, no los viera tanto y es cuando ella sufre esa privación. Esa privación que no significaba separación de Dios. No es que porque no los viera o no los sentía, ya Dios no estaba ahí. No, no era separación. Era simplemente, pues, que no los veía. Era simplemente dolor de no verlos. Pero ahí seguían, tan seguían ahí
que Jesús siempre, siempre sale de su interior. Aunque ella vaya buscándolo por todo el universo, de donde sale es de su interior. Nada más que estaba tan oculto y tan en silencio que ella no lo veía. Y pensaba que a lo mejor lo podía encontrar también en el exterior, en sus obras. Y a veces también se hacía ver así, pero prácticamente ella siempre decía, saliendo de mi interior, Jesús me dijo. Bueno, sucedía precisamente como cuando hay personas dentro de una habitación que hablan y sus voces se distinguen y se oyen claras aún hasta fuera de esa habitación. Desde entonces, y lo dice aquí Luisa, no tuve más la necesidad de ir en su busca a otros lugares para encontrarlo, sino que lo encontraba dentro de mi corazón. Y cuando algunas veces se ocultaba y yo iba en busca de Jesús, girando o recorriendo el cielo y la tierra, buscando a mi sumo y único bien, mientras me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos, en las penas inenarrables porque lo había perdido, entonces Jesús salía de mi interior y me decía, estoy aquí contigo, no me busques en otro lado. Y yo, entre el asombro y el contento de haberlo encontrado, le decía, Jesús mío, ¿cómo es que toda esta mañana me has hecho recorrer y recorrer para encontrarte y estabas aquí? Me lo podrías haber dicho. Así no me habría afanado tanto. Dulce bien mío, querida vida mía, mira cómo estoy cansada. No tengo ya fuerzas, me siento desfallecer. Sosténme entre tus brazos porque me siento morir. Y Jesús me tomaba entre sus brazos y me hacía descansar, y yo me sentía recuperar las fuerzas perdidas. Otras veces, en estos ocultamientos de Jesús, yo iba en su... otras veces en estos ocultamientos que Jesús hacía y yo iba en su busca, recorriendo, se hacía oír dentro de mí y luego salían de dentro de mí no solo Jesús, sino las tres divinas personas, a las que veía a veces en forma de tres niños graciosos y sumamente bellos y otras veces como un solo cuerpo y tres cabezas, distintas pero de una misma semejanza, y las tres igual de atractivas. Bueno, eran igualmente figuras, símbolos, para que ella entendiera esa unidad y trinidad de Dios. A veces en forma de tres niños, a veces como un solo cuerpo y tres cabezas. Por cierto, a veces nos imaginamos a la Santísima Trinidad y al Espíritu Santo como una paloma, ¿no? Vean aquí cómo Luisa lo ve como una persona también. A veces, bueno, a mí me ayuda y me gusta más imaginármelo como una persona, como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y hablando de esto, justo eh, pasa que el Papa la semana pasada fue a un santuario de la Santísima Trinidad y ahí la representación de la Santísima Trinidad eran pintadas como tres personas. Entonces, interesante, ¿no? Porque hay que saber también que estas representaciones pues también son católicas, son válidas. Bueno, ¿qué más dice aquí Luisa? ¿Quién puede decir mi contento, especialmente cuando veía a los tres niños y que ahora yo los tenía a los tres entre mis brazos y ahora besaba a uno, ahora al otro, y ellos me besaban a mí también? Y ahora uno se apoyaba en un hombro mío y otro en el otro, y uno se ponía enfrente a mí, y mientras me gozaban ellos, con gran asombro, los seguía viendo, y de los tres encontraba solo a uno. Pero vean cómo era ya esa relación de confianza con las tres divinas personas.
En el fondo eso es lo que quieren, ¿no? Que tengamos más confianza y los tratemos así, con esa confianza amorosa, lo cual no quita el respeto, pues, pero no con ese respeto más humano que nos pone como a mucha distancia de Dios. Siempre nos lo imaginamos muy solemne allá y nosotros postrados por tierra y nos falta esa relación como más familiar con ellos. Así, entonces a Dios sí, es verdad que hay que respetarlo, pero se respeta reconociendo siempre nuestra nada y teniéndole la confianza que Él quiere que le tengamos, sin faltar al respeto, pero como más familiarmente. Eso es lo que quiere. Porque vamos a vivir su misma vida, sino cómo nos vamos a sentir uno con ellos. ¿Eh? Entonces, la confianza es importantísima. Vean incluso, bueno, cómo en la liturgia va avanzando. Entonces, justo eso, ya es como un poquito más confianza, no tanta solemnidad y tanta distancia entre Dios y la criatura, sino un poquito más familiar. ¿Ven? También la liturgia va avanzando en esto. Dios va iluminando a su iglesia. Continúa Luisa. Otra cosa que me maravillaba cuando me encontraba a estos tres niños era que lo mismo pesaba un niño que los tres juntos. Y tanto amor sentía yo por uno de estos niños como por los tres. Y los tres me atraían del mismo modo. ¿Mm? Bueno, es como para meditarse. Para terminar de hablar de estos desposorios, tuve que pasar por alto algunas cosas para seguir el hilo, pero ahora voy a hablar. Y aquí ya cambia un poquito el tema. Entonces, hasta aquí lo de la Santísima Trinidad. Ahora, desarrollando esta relación de Luisa con la Santísima Trinidad en volúmenes posteriores, vean, por ejemplo, lo que le dice a Luisa. En el volumen 16 le dice, elévate, pero tan en alto hasta el seno de la Santísima Trinidad. Y ahí haz tu morada, o sea, ve cómo actuamos nosotros, cómo obramos nosotros, y únete a nosotros para que obres con nosotros. O sea, hasta lo más elevado, ¿no? Pero para ella no era ya algo tan, no era algo tan difícil, puesto que ya dentro de ella ya los había conocido, obrado con ellos y todo esto. Pero más adelante el siguiente paso es que Luisa deja sus límites humanos y ya sube a obrar al seno de la Santísima Trinidad, pues ya de una manera universal, ya sin esos límites humanos. Entonces es para ir desarrollando más toda esta relación con la Santísima Trinidad y esta vida, sobre todo esta vida con la Santísima Trinidad. ¿Eh? Entonces vean, hay mucho todavía por delante de aprender de esta relación con la Santísima Trinidad y de esta vida trinitaria. Pero bueno, nada más se los dejé ver para que vean que todo esto se va desarrollando más cada vez. Pues, ¿qué les parece estos temas? Ahorita me dirán. Para terminar, voy a leer una oración de Luisa, en vez de que yo la haga, mejor la tomo de Luisa del volumen 8 del 4 de octubre de 1909, en que todo esto que hemos hablado, ella lo hace, o sea, veamos cómo ella ya obraba de esta manera en unión de la Santísima Trinidad. Primero empieza obrando junto con Jesús y acaba obrando con la Santísima Trinidad. Veamos, es muy interesante y pues de una vez hacemos una oración, ¿verdad? Estaba Luisa siguiendo la pasión de Jesús, pero yo nada más voy a leer la oracioncita. Vida mía, bien mío, Jesús, quiero estar contigo a nombre de todos. Mira, por cuantas olas de blasfemia yo te repito, te bendigo por todos. Por cuantas olas de amargura recibes,
de odios, de desprecios, de ingratitudes, de poquísimo amor. Yo quiero endulzarte por todos, amarte por todos, agradecerte, adorarte, honrarte por todos. Pero mis reparaciones son frías, mezquinas, finitas. Y tú, que eres el ofendido, eres infinito. Por lo tanto, también mis reparaciones, mi amor, quiero hacerlos infinitos, inmensos, interminables. Así que me uno contigo con tu misma divinidad. Es más, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Más bendiciones. Te amo con vuestro mismísimo amor. Te endulzo con vuestras mismas dulzuras. Y te honro y te adoro como lo hacéis entre las divinas personas. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alejandra, por el tema tan importante, tan precioso, voy a dejar que siga la grabación en caso de que algo se agregue. Eh, A ver, voy a ver lo del chat. Todo este tema parece tan grande que toma tiempo procesarlo. Así es, hay que meditarlo o como decía Jesús, rumiarlo. Todo es, por eso a veces lo hacemos, bueno, lo hacemos de semana a semana para dejar el tiempo en seguir con estos pensamientos y hacer nuestros actos, empezar a practicar estos actos. Entonces sí, hay que procesarlo, ¿eh? Antes, un comentario, antes de conocer los libros de cielo, buscaba desesperadamente a Dios afuera. Después de leer este pasaje de Jesús con Luisa, es tan hermoso saber que somos habitación de la Trinidad. Igual, esta búsqueda es como que nunca termina para estar en esta unión. Exacto, pero qué maravilla que decir, bueno, Dios no es que esté lejos, Dios está en mí, nada más que yo era la que no sabía, no tenía ojos, no tenía oídos para verla y escucharla, ¿no? Entonces, basta con recogerse en oración y imaginarse que ahí está la Santísima Trinidad. Hay muchas imágenes. Está la imagen que dice Luisa de una casa y adentro las tres divinas personas. Está la imagen de San Pablo de un templo y adentro la Santísima Trinidad. Está la imagen de Santa Teresa, que es el castillo interior, un castillo hermosísimo que va hermoseando cada vez más. Y ahí en el trono, en la sede, está la Santísima Trinidad. Y tú hablas con ellos, vives con ellos, en fin, sí, ahí ya uno medita, ¿verdad? Y habla con ellos y recibe los bienes y vive con ellos. En fin, qué hermoso. Con nosotros, que no es tan sensible, es distinto, pero igual se hacen ver en el interior si escuchamos. Sí, exactamente. Por eso es el momento de oración, tiene que ser de recogimiento, de dejar todo, precisamente todo lo demás afuera y hacer en ese templo sagrado solo tú y Dios y las cosas de Dios. Vean, es hermoso, de verdad que es básico este tema para la vida espiritual y la vida en la divina voluntad. Otro comentario. Me has ayudado mucho a ver a la Santísima Trinidad con familiaridad y sinónimo de la divina voluntad. Bueno, pues Jesús es el que nos lo está haciendo ver, ¿verdad? Con las experiencias de Luisa. Démosle gracias a él. Cierto que ha sido precioso, claro. Otro comentario. Esta enseñanza nos ayuda mucho, pues creo que la mayoría hemos crecido en desconocimiento de la inhabitación de la Santísima Trinidad en cada uno desde que fuimos creados, más aún por el bautismo. Sí, sí, así es. Pues bueno, bendito Dios que nos está haciendo
eh, conocer todo esto, ¿verdad? Por cierto, una de las místicas que más hablan de la inhabitación trinitaria y que más la vivió es Santa Isabel de la Trinidad. Creo que sí, ¿no? Sí. Entonces también pueden investigar un poquito sobre ella. Los tres niños representan las tres divinas personas. En el caso de Luisa, sí, bueno, así se le querían presentar. ¿Para qué? O sea, sabemos que Dios, es infinito, es inmenso, nos lo podemos, o sea, con toda la potencia creadora, en fin. Pero ellos se querían presentar así precisamente para familiarizarse más, para hacerse como pequeñitos y que les podamos tener esa confianza, que Luisa les pudiera tener esa confianza. Como Jesús, que Jesús nos hizo niño, nos hizo pequeñito, y ahí estaban las tres divinas personas. Entonces no es algo descabellado, ¿verdad? Es algo que está, pues se entiende perfectamente bien. No es que sean niños, sino es una imagen, pues para entender cómo Dios quiere que lo tratemos. Por eso dice Luisa, yo los abrazaba, los besaba, o sea, tener ese amor mucho más en confianza con ellos. Ah, exacto. Santa Isabel de la Trinidad, sí que ya es santa. Por cierto, el Papa Francisco la canonizó. Es bellísimo. Bueno, otro comentario. Hay una oración en la Divina Voluntad. Creo que es un acto preventivo donde se entrega a cada persona de la Divina Voluntad. Al Espíritu Santo la memoria, a Cristo la inteligencia y al Padre no recuerdo. No, al Padre yo creo que ha de ser la inteligencia, o bueno, no sé, y la voluntad también. ¿Puedes explicar esa diferencia o discriminación o especificación? Sí, es atribución, más bien se dice, atribución, así como la obra fíjense, la obra de la creación se le atribuye al Padre, la obra de la redención al Hijo y la obra de la santificación al Espíritu Santo. Mas no quiere decir que solo el Padre hizo la creación y el Hijo y el Espíritu Santo. No, no. Siempre obran juntos, pero se le atribuye más. ¿Por qué al Padre la creación? Pues porque el Padre es el creador o sea, digamos, es el origen de todo. Por eso se llama Padre. Entonces se le atribuye a él, pero ahí estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Lo dice el mismo Génesis, ¿no? Que el Espíritu aleteaba en las aguas y a la hora que habla, pues la palabra de Dios es Jesús, es la palabra, es el verbo. Entonces están obrando las tres divinas personas, pero se le atribuye al Padre la creación, preferentemente, no exclusivamente. No es exclusivo, sino preferentemente. Al Hijo se le atribuye la redención porque es el que viene y toma carne, mas no quiere decir que no actúen el Padre y el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, el que ve a mí, ve al Padre, ¿no? Y mandó al Espíritu Santo a que esté ahí actuando también. Les infundía el Espíritu Santo porque él lo tenía, era inseparable de él. Entonces se le atribuye más al Hijo y la santificación al Espíritu Santo. Se le atribuye, no quiere decir que entonces el Padre y el Hijo no hagan nada, no. Están ahí, actuando, pero preferentemente se le atribuye al Espíritu Santo. Lo mismo la inteligencia, memoria y voluntad. No es que solo con la memoria te vas a relacionar con el Espíritu Santo. No, no. Ahí es donde más actúa el Espíritu Santo, pero obviamente que es las tres potencias con las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero pues tienen ese simbolismo de, por eso son tres potencias. Inteligencia, memoria y voluntad, para que entendamos que nos relacionamos con la Santísima Trinidad. La inteligencia, pues ahí es donde recibimos los conocimientos. Es por donde se puede decir empieza, bueno, donde recibimos los conocimientos, la palabra de Dios. Y el verbo es la palabra. Puede ser la inteligencia ahí, ¿no? La memoria, pues te estás recordando y es lo que te hace surgir más el amor. Y la voluntad es la potencia, digamos, con lo que obras. Ahí es donde te infunde Dios su potencia para obrar, por ejemplo, en la divina voluntad a nombre de todos,
y participar de esa potencia divina. Entonces, pero no es exclusivo, obviamente que con las tres potencias te relacionas con las tres personas de la Santísima Trinidad. En fin, hay capítulos sobre esto, ¿eh? Ellos siempre actúan juntos. Uno actúa y los otros dos concurren. Actúan, exacto. Uno actúa y los otros dos concurren, o bien uno actúa de una manera y otro de otra, y uno actúa, pareciera para nosotros que actúa más, pero actúa cada uno, pues, con su atributo especial y particular, pero a la vez los tres vean. Por eso la imagen de Luisa, que a veces los veía a los tres, pero a la vez se hacían uno. Es que no es que podemos a lo humano delimitar esto solo el Padre, esto no. O sea, sí, pero no, porque son uno. Entonces es un misterio, verdaderamente. Vivir la vida ya es un giro si mantenemos la intención de vivir la divina voluntad. O sea, vivir nuestra vida, sí, se debe de transformar en un giro o recorrido continuo, ¿no? Exactamente. En la divina voluntad, pues dices, Jesús, todos mis actos de este día los quiero hacer en tu divina voluntad. Y por ejemplo, puedes poner la intención, como dijo ahorita Luisa, en la oración, para repararte por todos los que hacen los actos que yo voy a hacer y a nombre de todos. O sea, cada cosa que hagas, el comer, el caminar, el todo, lo estoy haciendo a nombre de todos para repararte por todos y darte lo que ellos no te dan. Entonces, claro que es un giro, si así le quieren llamar. Pero si tú pones la intención, si no la pones, pues. Entonces, al menos ponerla en la mañana o en la noche o en el momento en que lo estés haciendo, sí, se transforma. Pues muy bien.